Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿qué podríamos hacer? Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV, gracias por acompañarnos. Jesucristo afirmó que podríamos mover montes con una fe tan pequeña como un grano de mostaza. Hoy os vamos a presentar el testimonio de Juan Manuel García, que sobrevivió a una hepatitis mortal gracias a un trasplante de hígado. Pero como vamos a ver, su historia también nos habla de la fe que mueve montañas. Os dejo con él. Cada mañana Juanma sale a pasear por Zaragoza, esta vez con dos amigos a los lados. Una imagen que pudo no suceder si el 3 de mayo del año pasado no hubiera recibido en extremis el hígado que necesitaba. Todo empezó hace 12 años, cuando le descubren hepatitis C y cirrosis. Las posteriores revisiones semestrales desembocan, a partir de mayo de 2011, en diversos ingresos en urgencias por retención de líquidos. En la primavera de 2012, el trasplante es la única opción de salvar su vida. El 10 de abril del 2012, pues es cuando me ingresaron ya para hacerme una paracentesis, que es cuando te meten un tubito en el abdomen y te vacían. Y a partir de ahí pues ya fue a peor, a peor, a peor, y ya vi que realmente estaba llegando la cosa a su fin. Yo había veces de no poder dormir que pensaba, no tengo angustia, no estoy sufriendo la angustia que pudiera vivir como alguien que piensa que va a morir. Y ahí pensé que era esa paz que habla la Biblia. Y realmente para mí no había opción mala, era que llegara un hígado, que era buena, y había otra que era mejor, que era que me fuera. Yo tengo la promesa de la vida eterna, y eso es lo que creo. Entonces era algo que ni siquiera por mí mismo pudiera hacer. Pienso que eso sí era el Espíritu Santo. En la actualidad, Juanma luce recuperado y con los recuerdos de aquellos días bien nítidos. Ese mes de abril, en el hospital, comparte el Evangelio con sus compañeros de habitación y familiares, con las enfermeras y los médicos. Pero los días pasan y el hígado no llega. Acababan de trasplantar a un enfermo y Juanma ascendía así al primer lugar en la lista de pacientes B positivo. Sin embargo, el periodo medio de espera en su grupo sanguíneo es de varios meses y a él se le termina el tiempo. Realmente a mí eso tampoco me hizo dudar, porque desde el principio las probabilidades de que viniera un hígado o no dependían de nadie, para mí dependían de Dios, y si su voluntad era que llegara, iba a llegar, y si no, pues sería que mi tiempo aquí había terminado. Yo realmente no pedía a Dios un hígado, yo pedía que su voluntad supiera aceptarla, yo y mi entorno. Los últimos días era complicado. Juanma estaba cada día más pachucho, él seguía con ese ánimo, pero le veías un poquito más apagado. Lo pasamos un poco mal, pero sin perder esa confianza que Dios nos daba, que Juanma nos decía a cada momento, Dios tiene un plan y Dios hace las cosas como quiere y cuando quiere, y nosotros nos agarramos a eso. Hubo un día que fue muy especial para mí, que fue el 28 de abril, eso fue 5 días antes del trasplante. Había pasado una noche fatal, me habían puesto un montón de bolsas de sangre, no había podido dormir, tenía dolores. Y recuerdo que abrí el Facebook y tenía un montón de mensajes de ánimo, de gente que oraba por mí, oraban en un montón de sitios en España, desde Australia, desde Estados Unidos, desde Colombia, gente que no me conocía. Sabía que había mucha gente orando por mí y bueno, recuerdo que puse un comentario en el sentido que no quería que si no llegara al hígado que fuera una decepción para ellos, que la soberanía de Dios era absoluta. Está claro que tenemos que orar, tenemos que pedir, pero es hágase tu voluntad. Y realmente me emocionó. Realmente ver que alguien en ese estado, en esos momentos tan complicados, cerca de la muerte, porque era así, confiaba en Dios y decía que él, como dice Juanma, ¿no?, que Dios tiene el control de todo. Era su frase en los últimos días, y que él lo vivía y lo tomaba como algo cierto, como una realidad en su vida. Pues a la gente que lo leía fue muy impactante, tanto a la gente creyente como a gente no creyente, que vio una vida coherente de alguien que realmente se creía lo que decía creer.
Juanma continúa hoy como profesor de delineante de construcción en la capital aragonesa después de un periodo de baja por la operación. Ya hace año y medio de aquel mayo de 2012 cuando Juanma afrontaba su momento crítico. Era cuestión de horas. Incluso si aparecía el hígado, los médicos dudaban si operarle por su ya extrema debilidad que sugería que no saldría adelante. El último día, antes de que le bajasen a la UCI, estaba yo con él en la habitación y de repente se puso a orar. Recuerdo ese día porque su oración estaba llena de agradecimientos a las personas, a la gente con la que él compartía la palabra de Dios. Estaba hablando continuamente de otras personas y en ese momento yo humanamente pienso, es una oración que voy a hacer por mí, voy a pedirle a Dios que me sane, que me traiga ese hígado que estoy esperando. Solo fue como al final de la oración dijo, y intenta quitarme este dolor que tengo. A mí eso lo recordaré siempre. Cuando recibimos la noticia por parte de los médicos de que en menos de 24 horas Juanma realmente podía fallecer, se decide convocar a la gente a las 12 de la noche, a orar todos juntos como pueblo, para pedir fervientemente porque ese hígado aparezca, confiando en que Dios tiene poder para hacerlo y que si era su voluntad aparecería. Y recibimos una llamada a las 2 de la mañana y pues humanamente te piensas que pues te van a dar una noticia un poquito triste y era todo lo contrario, ese hígado había llegado. Recuerdo bajar hacia el hospital con Jonah y con Keila. El trayecto hacia el hospital fue prácticamente de un auténtico silencio. Pienso que como yo íbamos dando gracias a Dios por lo que había hecho, porque ese hígado que tanto estábamos pidiendo y por lo que tanto se había orado, había llegado en el momento perfecto, en ese momento que Dios había querido, ese es el momento perfecto para eso. Muchas veces queremos controlarlo todo y algo que tengo claro es que Dios tiene el control. No hemos elegido cuando hemos nacido, nadie, ni los no creyentes, ni nadie, y tampoco podemos elegir cuándo vamos a morir. Y entonces la lectura de la Biblia, no solo en estos momentos de enfermedad, sino durante toda mi vida, ha sido algo que me ha ayudado, me ha mantenido. Y hay un salmo también que dice 118:8, que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y yo confiaba en los médicos, pero sabía que Dios era el que tenía el control absoluto de todo. Y por eso, no quiere decir que no pasara momentos difíciles, pero tenía una esperanza que no se puede explicar muy bien con palabras. En esta nueva etapa, Juanma no se olvida de sus viejas aficiones, pero donde vuelca desde siempre todas sus fuerzas es en los jóvenes, en ayudarlos a crecer como personas en los caminos de Jesucristo, para que ellos también experimenten Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Antes daba importancia a cosas que realmente no tienen importancia. Realmente para mí ahora, a veces digo que si no estoy sondado es un buen día. Y realmente es otra perspectiva, minimizas mucho más todos los problemas materiales que podemos tener. Sin lugar a dudas es absolutamente un milagro, en mayúsculas. La gente que estuvimos cerca de él, durante los últimos días vimos que día tras día se daban circunstancias para que todo abocara en un desenlace fatal. Todo esto obviamente no es una casualidad. Hay alguien que lo controla, alguien que tiene poder y que gracias a él pues Juanma está entre nosotros. Juanma, nos acordamos de ti, Juanma, eres el mejor, te queremos y que si no estés en Neptuno, estamos contigo, ¡aupa Juanma! La verdad es que este momento fue increíble, porque me acaban de subir de la UCI a planta, pues quería ver el Atleti, y justo pues ganó 0-3, y conectaron con Neptuno y ahí aparecieron estos chavales que son de mi iglesia desde pequeños, o sea que imagínate, yo ahí con el oxígeno y todo. Bueno, una anécdota más de todas las que tengo. Siempre queremos que las cosas salgan bien, pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y ese plan es perfecto. Dios es fiel en eso. Aunque nosotros creemos que ha sido malo para nosotros, es bueno para nosotros y en el tiempo siempre nos damos cuenta de ello.
yo creo que sí que ha ayudado a muchos cristianos a centrarse y recapacitar, ¿no?, en el poder que tiene Dios ante ciertas situaciones que para nosotros se nos escapan de nuestras manos, y vemos que el que tiene el control realmente de nuestras vidas, de la vida de nuestros amigos, de nuestros familiares, de las circunstancias diarias, es Dios. La verdad es que ahora lo que sí tengo ganas es de contarle a la gente lo que pasó, no porque yo haya hecho algo, simplemente para que veamos claramente cómo Dios contesta las oraciones, pero no porque haya salido bien, porque repito que a veces pensamos que como oraron por mí desde tantos sitios, y pues Dios dijo, pues le voy a dar un hígado. Bueno, creo que fue su voluntad, la oración está claro que ayuda. Yo creo que lo que Dios nos pide es que tengamos fe absoluta. No solo cuando tengo opciones, eso no es fe. Fe es cuando no hay opciones. Como hemos visto, Juanma es una muestra viva del poder de la fe a través de la oración. Hola, José Pablo. Hola, Beni, ¿qué tal? ¿Tú crees que la oración funciona siempre? Pues sí, yo creo que la oración siempre funciona, incluso cuando Dios no hace lo que le pedimos. ¿Tú has experimentado alguna vez el poder de la oración? Sí. ¿Sí? Muy bien. Pues yo diría que todo cristiano de corazón, todo el que ha nacido de nuevo, ha experimentado en su vida el poder de la oración alguna vez, de alguna manera. Algunos de forma extraordinaria, otros de forma sencilla. Sencillas en apariencia, pues como decía un amigo, lo milagroso es que el sol salga cada mañana. Es decir, todos los cristianos saben que la oración funciona, y ese es uno de los grandes privilegios de ser cristiano. Jesús dijo lo siguiente: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan. Dios siempre responde la oración. Ahora bien, la oración no es una varita mágica, ni Dios el genio de Aladino. La oración es diálogo con Dios, apartarse para hablar con Él como se habla con un amigo en la intimidad, expresando el sentir de nuestro corazón y escuchando su voz. Esa dinámica espiritual, ese diálogo del alma con su Creador, siempre funciona y mueve la mano de Dios, nuestro Padre, que está en el cielo y que sabe darnos lo mejor para nosotros. Eso quiere decir que a veces su respuesta es no, cuando algo no nos conviene, o espera, cuando aún no es el momento. Pero siempre hay una respuesta, y muchas veces es sí. Qué suerte tenemos los cristianos, o no es suerte. Tenemos que marcharnos ya, pero antes queremos dejarte con una nueva pregunta que puedes responder en el Facebook de Buenas Noticias TV. Y es la siguiente: ¿cómo funciona la oración en tu vida? Cuéntanos tu historia en el Facebook de Buenas Noticias TV. Y si todavía no lo tienes, queremos regalarte este Evangelio de San Juan. Queremos animarte a leer la Biblia, así que llámanos al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis como parte de la campaña y la promoción de lectura de la Biblia de las iglesias evangélicas. Para los que formáis parte del Club de Amigos, esta semana vamos a sortear este libro titulado William Wilberforce, del autor José Moreno Berrocal. Relata la lucha por la abolición de la esclavitud. Es muy interesante. Si todavía no formas parte del Club de Amigos, llámanos y te explicaremos cómo hacerlo. La próxima semana volvemos con el mensaje de Daniel, un profeta que está de plena actualidad, porque trata temas como la corrupción en la política, por ejemplo. No os lo perdáis. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.